Dios te bendiga, te habla el pastor David Moreno de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo en la ciudad de Reno, Nevada. Quiero darte una cordial bienvenida a este programa. Esperemos que seas bendecido a través de estas escrituras. También te quiero hacer una invitación a que nos escuches en YouTube. Ahí vas a escuchar este programa llamado Torre Fuerte y queremos que a través de este programa seas bendecido. Te agradezco una vez más porque siempre ha sido una bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de San Juan. Nos quedamos, hermanos, en el verso 46 al 54 en la semana pasada. Gloria a Dios. Quedamos la semana pasada, hermanos, donde estábamos viendo que teníamos en el verso 46 al verso 54, estábamos viendo el evento, hermanos, de donde Cristo llega a Capernaum, hermanos, un lugar donde Él había convertido anteriormente, hermanos, el agua en vino, ¿ok? No sé cuántos eventos ustedes se acuerdan, hermanos, de los que hemos visto hasta este momento. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, del bautismo de Jesús? ¿Se acuerda en lo que hemos leído de estos capítulos 5? El evento del bautismo de Jesús, el confrontamiento con Nicodemo, hermanos, el confrontamiento con la mujer samaritana. ¿Cuáles otros eventos se acuerda usted hasta este momento? ¿Se acuerda también cuando escogió los apóstoles? También, hermanos, escogió los apóstoles y han habido varios eventos. Ahora en el capítulo 46 en adelante miramos que en Capernaum Jesús, hermanos, sana a un hijo. Este hombre llega y le dice, como tú miraste señal, por eso tienes fe. Fíjense que hay mucha gente que cuando ha visto señales tiene fe, pero Jesús dijo, bienaventurados los que no miran, sino que creen. Hermanos, ellos son bienaventurados. Tomás, ¿cuándo creyó? Cuando le metió, hermanos, los dedos en el costado a Jesucristo. A veces nosotros, hermanos, somos bastante incrédulos a la palabra de Dios y creemos a cierto punto, hermanos, la palabra, pero no le creemos a todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Leímos estos versos, hermanos, quiero nomás leerlo con usted. Véngase entonces al verso 46 en adelante. Y dice entonces la palabra del Señor, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeres. Hermanos, esto es importante. Mucha gente lo que anda viendo son señales y prodigios, hermanos, y Jesús no quiere que nosotros creamos a las señales y prodigios, no que le creamos a Cristo. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. No le contestó nada al respecto de esto. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él estaba, hermanos, diciéndole, ve conmigo. Él le dijo, no, ve y tu hijo va a sanar. Verso 51, cuando ya descendió, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces el rey él les preguntó, ¿qué hora había comenzado a estar mejor? Y él le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Sabemos ahora de qué, hermanos, estaba enfermo, de una grave fiebre. El padre entonces, hermanos, entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo, hermanos, Jesús cuando fue a Judea de Galilea, hermanos. Entonces hizo dos señales importantes. Jesús en Caná de Galilea sanó a este muchacho. También, hermanos, convirtió el agua en vino. Ahora vamos a entrar entonces, hermanos, en el capítulo 5, el verso 1 y 2. Y aquí es donde nos toca ahora pues nuestro estudio. Y vamos a ver entonces el capítulo 5, verso 1 y 2.
Después de estas cosas, dice, después de estas cosas, o sea, después de lo que sucedió, Juan habla mucho de esto, después de esto. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jerusalén era la capital, hermanos, de ese entonces en Israel. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Okay? Ahora después Cristo, hermanos, Juan presenta a Cristo narrando, hermanos, la sanación de un hombre, de un paralítico, hermanos, en el estanque. Algo que sucedió, hermanos, en el estanque. Para que usted entienda, hermanos, en este estanque, dice la Biblia que a cierto tiempo venía un ángel, meneaba el agua, y el primero que entraba al estanque de agua, hermanos, quedaba sano. Pero había un paralítico, hermanos, que cada vez que se meneaba el agua, probablemente, hermanos, pues no podía brincar al agua porque necesitaba ayuda, que lo tiraban al agua, le ganaban. Y vamos a ver, hermanos, un milagro que le causa mucha controversia a Jesús y una gran confrontación, hermanos, con los religiosos de ese tiempo. Número 1, ¿por qué? Porque en el verso 1 nos dice que bajó a una fiesta de los judíos. Y vamos a ver, hermanos, que estas fiestas también se celebraban en sábado. Y tenía entonces problemas Jesús, hermanos, para sanar a la gente, porque los fariseos, los escribas, los saduceos de ese tiempo, hermanos, siempre criticaban lo que Cristo hacía, porque realmente, hermanos, a ellos les chocaba lo que Jesús hacía. Vamos a irnos aquí a Nehemías capítulo 3, verso 1, nos habla, hermanos, de este pórtico de las ovejas. Capítulo 3, verso 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananael. Gloria a Dios. ¿Quiénes edificaron en Nehemías? Los que han leído Nehemías, hermanos, lo primero que edificaron fue en las puertas de la entrada de las ovejas. Y Jesús, hermanos, se para un día ahí y encuentra en este estanque, hermanos, a un paralítico, deseando que alguien lo tire, hermanos, al agua para ser sanado. No todo el tiempo se podían tirar al agua. Tenía que ser el agua movida por el ángel, hermanos, y entonces entraban los enfermos. Yo no sé si solo sanaba uno, porque dice aquí, hermanos, más adelante que el primero que entraba, ese quedaba sano. Dice, hermanos, los historiadores que eran muchísimos los enfermos, hermanos, en ese tiempo. Acuérdense que la medicina ha venido avanzando, hermanos, y en aquel tiempo no había tanta medicina, la gente dependía más de los milagros, la gente dependía más de Dios, la gente disponía más su corazón a Dios. Verso 3, hermanos, aquí verso 3 dice: en esto yacía una multitud de enfermos. Había entonces una gran multitud de enfermos. Miren, hermanos, la clase de enfermos que habían: ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Entonces, en ese tiempo, hermanos, había mucha gente, hermanos, esperando un milagro en su vida de ellos y esperaban que se moviera el agua. Esta puerta, hermanos, se menciona el relato, como lo acabamos de leer en Nehemías, literalmente, hermanos, las personas tienen enfermedades muy fuertes. Y ahora en día también, hermanos, mucha gente anda buscando sanidades. Y sabe que, hermanos, Dios no ha cambiado. Pero, hermanos, de todos los enfermos que estaba ahí, ¿cuántos sanó Jesús? Uno. Ahora, ¿por qué? Él podía haberlo sanado a todos, ¿sí o no? Para Dios no hay nada imposible. Pero ¿por qué sanó solo a uno? Imagínense si solo uno le causó un gran problemal. Imagínense, hermanos, si hubiera sanado a todos. Solo uno le causó un problema terrible a Cristo, hermanos. Vengamos aquí a Marcos capítulo 3, verso 3, por favor. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio.
A Jesús, hermanos, hizo muchos milagros. Por ejemplo, este hombre tenía, ¿cómo dice? La mano seca. Le dijo, levántate y ponte de pie. ¿Okay? Vamos a ver otro, Lucas capítulo 6, versos 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. Pausita. Nota, hermanos, cuál era la curiosidad de ellos. Vamos a ver si lo sana en el día de reposo. Fíjense que mucha gente, hermano, tiene ese problema con el día de reposo. Dice, es que el día de reposo no se puede hacer nada. ¿Sabe que Jesucristo quebró el día de reposo muchas veces? Aquí vamos a ver, hermanos, que Cristo quebrando el reposo. Lo que no ha entendido la gente, hermanos, que están en Marcos, que dice que el sábado fue hecho no por causa del hombre, sino el sábado fue hecho, hermanos, para el hombre. O sea, para que el hombre se beneficiara del sábado. ¿Qué significaba el sábado, hermanos? Que hubiera un reposo, hermanos, total en las personas. Dios estaba beneficiando a las personas, hermanos, en que las personas tuvieran un descanso emocional, un descanso espiritual, un descanso, hermanos, físico. Todo mundo lo necesita. ¿Sabe qué dice mucha gente? Dice, necesito una semana sabática. ¿Ha oído usted eso? ¿Qué quiere decir? Reposo. Que la gente descanse. ¿Sabe, hermanos? En estos países, hermanos, yo creo que los seres humanos trabajamos más que los animales. Antes trabajaban mucho el burro y el buey, pero ahora, hermanos, los que trabajamos somos nosotros. El burro y el buey lo tienen de adorno aquí en Estados Unidos. Allá anda uno dándoles de comer a ellos, ¿verdad? De mascota los tienen ahora. Ellos trabajaban duro, ahora nosotros somos los que trabajamos duro, hermanos. Y no descansa. Jesús, Dios hizo, hermanos, el día de reposo para que la gente reposara, buscara a Dios, tuviera un día, hermano, dedicado a Dios. ¿Qué más dicen? Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Hermanos, ¿usted se enojara que Dios sane a alguien? Pero ellos se enojaron. ¿Sabe por qué? Porque era día sábado. Hermanos, hay gente religiosa que si no se hace como ellos dicen, se enojan. No, es que tiene que ser como yo digo. No, hermanos, ¿sabe que Dios va en contra de los pensamientos de nosotros? No es como yo quiero, sino como Dios quiere. No es cuando yo quiero, sino cuando Dios quiere. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que Dios actúa soberanamente. ¿Qué quiere decir soberanamente? Que Él actúa como Él quiere. Que nadie le dice qué es lo que va a hacer a Él. Él tiene razones por lo que hace algo y razones por lo que no hace algo. Cuando lo hace, Él tiene sus razones, y cuando no lo hace, Él tiene sus razones. Dice que Él conocía los corazones. ¿Y sabe cuál es el gran argumento ahí, hermanos? Porque Jesús trabajó haciendo el milagro. Ese fue el problema. Jesús trabajó haciendo el milagro. Hermanos, si Él no trabajó, solo dijo, levanta tu mano. Y la mano dice que fue levantada. Gloria a Dios. Vamos a ir aquí, mira, el verso 5 del capítulo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hermanos, no sabemos si así nació
o en cierto tiempo, hermanos, fue lisiado. Pero ¿cuántos años? Porque al final le voy a preguntar, ¿cuántos años tenía de estar enfermo este hombre? 38 años. 38 años tenía de estar enfermo, hermano, y no sabemos si así nació. Solo nos dice que tenía 38 años de estar enfermo. ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando este hombre? No sabemos. Yo no sé si duró 38 años esperando ahí, hermanos, que alguien lo tirara al agua. Pero ¿sabe qué, hermanos? Valió la pena si esperó. Esperar es, hermano, es algo muy importante. Hay que tener paciencia en Cristo, hermanos, porque la verdad es, hermanos, que es en el tiempo de Dios. Había ahí entonces un hombre, hermanos, que duró 38 años. Esto nos dice, hermanos, que el hombre, no sabemos si nació así, o qué pasó, hermanos, hasta cierto punto, pero lo que sí sabemos que tenía 38 años de estar enfermo. Gloria a Dios, versos 6 y 7. Cuando Jesús lo vio acostado, porque entonces era paralítico, no se podía parar. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo. ¿Quién le dijo a Jesús cuánto tiempo llevaba? Nadie, ¿verdad? Así le dijo, ¿quieres ser sano? Mire lo que le preguntó, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió, enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hermanos, probablemente este hombre se tenía que arrastrar. ¿Y a qué horas era el agua agitada? No sabemos si era la madrugada, mediodía o qué hora. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando este hombre oía, la gente oía, hermanos, este hombre empezaba a arrastrarse para tirarse al agua. ¿Y qué sucedía? Le ganaban. Otra vez, hermanos, a arrastrarse a su lugar. ¿Cuántos años? No sé, hermano, muchos dicen que 38 años lo hizo. No, la Biblia no dice que 38 años lo hizo. La Biblia dice que tenía 38 años de estar enfermo. No nos dice que duró 38 años ahí. Pero yo sí aseguro, hermanos, que estuvo muchos años ahí este hombre, esperando, hermano, que Dios le diera la solución. ¿Cuántos años esperó, hermanos, Abraham la promesa que Dios le iba a dar a Abraham? Dios esperó, hermanos, muchísimos años para que le diera, hermanos, la promesa del hijo. Y sabe que, hermanos, Dios se esperó hasta el momento oportuno. ¿Sabe? Ya Sara, hermanos, dice la Biblia que estaba estéril. Ya no tenía esa capacidad como mujer para procrear hijos. Y sabe, hermanos, ese fue el momento que Dios usó. Cuando la gente dice no se puede, Dios dice sí se puede. Cuando la gente dice de Dios se le olvidó, hermanos, Dios nunca se le olvida. Jamás se le ha olvidado, hermanos, nosotros. Gloria a Dios. Verso 8, por favor. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho. Verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, ¿qué era el lecho? El lecho, hermanos, era una camita. No sabemos, hermanos, si era una camita chiquita, pero era algo, hermanos, donde él se acostaba. Obviamente, hermanos, iba a estar ahí mucho tiempo, necesitaba algo donde él estar acostado. Por lo general dicen, hermanos, que el lecho era a veces hecho de cuero, hermanos, y con madera, y podían poner, como las camillas que usan los hospitales, ¿verdad? Como las camillas que usan los hospitales, podían, hermanos, estar recostados ahí, ponerse su cobija, quizás, hermanos. Pero Jesús le dice, hermanos, levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, imagínense, no le dio las manos, no puso las manos sobre él, no hizo nada, hermanos, solo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos,
Por 38 años este hombre no sabía qué era dar un paso. Por 38 años este hombre no sabía, hermano, qué era ejercer sus pies. Y sabe, hermanos, este hombre solo le creyó a Dios, empezó a a caminar, hermanos, a llevarse su camilla y empezar a caminar. 38 años tenía, hermanos, que este hombre no había caminado. ¿Cómo tendría los pies? Hermano, ¿alguno de ustedes ha estado en un movimiento en activo, hermano, por ejemplo, tiesos por un rato, hermano? ¿Qué pasa cuando usted empieza a caminar? Se le duermen los pies, hermanos, y no puede ni caminar, como que hermano, no tiene balance. Mire, hermanos, todo lo que hizo Dios en ese momento, hermanos, le restauró y empezó a caminar. Vamos a ver aquí unos relatos, Mateo 9:6, por favor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Miren, esta dice: toma tu cama y vete a tu casa. Véngase aquí ahora a Marcos capítulo 2, verso 4, y luego se brinca al 11, por favor. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho de que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Léeme el siguiente, por favor. El 12. Ajá. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Miren, hermanos, donde estaba Cristo reunido, estaba aquello tan lleno, hermanos, que intentaron entrar por la puerta y no se pudo. Muchos se imaginan 4 personas o más. Llevaban cargando a este paralítico, hermanos, y dijeron: no se puede. ¿Sabe qué hicieron, hermanos? Dice la Biblia que se subieron por el techo y abrieron el techo. Y empezaron a descender, hermanos, al paralítico, hermanos, enfrente de Jesucristo. Jesús le impresionó la fe de aquellos hombres, de los que lo habían llevado. Pero como siempre, hermanos, los fariseos tenían que hacerse las cosas como ellos dicen, y se molestaron también, hermanos, porque Jesús les dijo: tus pecados son perdonados. En ese momento Jesús, hermanos, le dice a este paralítico: toma tu lecho y vete. Aquel hombre, hermanos, dice que al instante agarró, hermanos, su camita y se fue a su casa. ¿Sabe? Dios no lo hacía para impresionar a nadie. Dios no lo hizo, hermanos, para enojar a los fariseos. Dios no lo hizo, hermanos, para agarrar fama. Habían propósitos, hermanos, por lo que Dios hacía las cosas. Y siempre que hace Dios algo, hermano, hay propósitos en nuestras vidas. Había, hermanos, necesidad en ese momento de mostrar algo, de perdonar, hermanos, los pecados. A veces Dios nos sana algo porque nuestro pecado es necesario ser perdonado primero. Queremos, hermanos, que ser sanos, pero seguir en nuestro pecado. Y al paralítico le dijo: tus pecados son perdonados. Es importante, hermanos, sentirnos libres del pecado. ¿Qué es sentirse libre del pecado? No sentirse acusado del pecado.
Hay gente que va a las iglesias, hermanos, porque se siente acusado del pecado y cuando va a la iglesia se siente bien y dicen, qué bien me siento ahora. Pero ¿sabe qué? Saliendo de la iglesia, hermanos, vuelven a sentir los mismos síntomas. Sentirse, hermanos, no acusado del pecado, hermanos, es sentirse de que estamos en las manos de Dios completamente y que hemos sido perdonados. Como dijo ¿cómo se llama? Pablo, sea que muramos, o sea que vivamos, somos del Señor. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo, hermano. A Pablo no le importaba. ¿Por qué, hermano? Porque a él lo que le importaba es estar con Cristo. Decía, bueno, si vivo, vivo con Cristo. Y si muero, también muero con Cristo. Pero a veces nosotros queremos, hermanos, que Dios nos sane, pero porque queremos, hermanos, seguir viviendo en nuestro estilo de vida. Y le dijo, tus pecados son perdonados. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versos 55 y 56, por favor. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Mira, hermano, se oyó la fama y venían, hermanos, de muchos lugares y querían ser sanos y Cristo, hermano, los sanaba. ¿Se acuerda cuando Pedro dice que iba, hermanos, a la oración en la hora de las tardes, hermanos? Dice que tendían, hermanos, los enfermos y dice que la sombra, hermanos, de los apóstoles cuando iban caminando, hermanos, la gente iba quedando sana. Había propósitos en ese momento para eso. Y ¿sabe qué, hermanos? Hay propósitos en nuestra vida, hermanos. Dios sigue haciendo milagros. Dios no se le ha cortado la mano. Él sigue, hermanos, con su mismo poder. Amén. Verso 9 y 10. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de, ¿qué? De reposo aquel día, hermanos. Y esto era el problema para ellos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mira, hermano, en lo que estaban preocupados. Estaban preocupados, hermano, porque el hombre iba con la camilla. Hermano, ¿quién le dijo que se llevara la camilla? Jesús. Y los judíos estaban enojados porque llevaba la camilla. ¿Saben? Los religiosos siempre están enojados porque las cosas no se hacen a su manera de ellos. El religioso dice, tiene que ser al estilo como a mí me enseñaron mis papás. Al estilo como yo aprendí. Los judíos, hermanos, habían aprendido de esta manera. Y las cosas de Dios, hermanos, no son como yo las aprendí. Es como Él quiere. Cuando Él quiere, sana. Y cuando Él no quiere, no sana. Y cuando Él dice, levántate, se va a levantar. Y cuando Dios quiere, hermanos, hacer algo, lo va a hacer. No por eso vamos a perder la fe. Nuestra fe no debe de decaer jamás. Debe estar hasta el último momento uno, hermanos, esperando de Cristo, de que Dios puede hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir aquí a Juan 1:19, por favor. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Mira, hermanos, siempre estaban preguntando, ¿quién eres tú? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué sanas? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Esto fue una gran molestia para los líderes religiosos, hermanos. Incluso mandaban a preguntarle con palabras, hermanos, de que podían casarlo a Cristo, hermanos, para quedar mal delante del público, hermanos. Si era Cristo el que les decía que hiciera algo, hermanos, hay que hacerlo. A veces nosotros, hermanos, creemos, hermanos, que nosotros somos más justos y Dios debería ser más bueno con nosotros. Cuenta el pastor Chuck Smith, dice que él miraba, hermanos, una vez un muchacho, hermanos, dice, yo no fumaba, yo no tomaba, yo no andaba en fiestas, yo no salía en las tardes. Dice,
Y una vez vi a un muchacho, hermanos, llorando en la presencia de Dios, pidiendo sanidad, hermanos, y Dios lo sana. ¿Sabe qué hizo Chuck Smith? Dice que él se enojó. Dijo, si yo sé que ese es un marihuano, un borracho, es un aquí, es un allá, hermano. Y bueno, ¿y qué le importaba a él? ¿Qué quería hacer Dios? Había un propósito para sanar a esa persona. Chapman se quería justificar. Y lo cuenta ahora, hermanos, que a veces nosotros queremos justificarnos nosotros. ¿Cuánta gente dice yo soy buena? Todo el mundo dice que es bueno, pero ni para comer sirven, hermanos. Ni para eso son buenos, ni para comer. ¿Qué dice? No me le ponga cebolla. No me le ponga esto. Hermano, cuando mi nuera ordena comida es un dolor de cabeza para los meseros, hermano. Les cambia completamente el menú. Me puede dar esto en vez de esto otro y me puede dar un poquito de esto y el hermano ya cambió el menú. Así que a veces nosotros no servimos ni para comer. No somos buenos. Hasta Jesús, hermano, siendo Dios, vino un hombre y le dijo, maestro bueno. ¿Y sabe qué dijo Jesús? No me llaméis bueno, porque solo vuestro Padre que está en los cielos es bueno. Hermano, ¿y usted dice que es bueno? Si Jesús mismo, hermano, no dejó de decirse él bueno. Y nosotros somos buenos. Hermanos, nosotros no somos buenos para nada, hermanos. No somos buenos. ¿Sabe qué decía Pablo de él? Miserable de mí. Pablo decía, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso? ¿Por qué, Señor, cuando yo quiero, lo que yo quiero hacer no lo hago? Y lo que no hago, eso quiero hacer. Al revés. A veces yo quiero hacer algo, hermano, pero no es la voluntad de Dios. Y hago lo que no es la voluntad de Dios. Y termino haciendo, hermanos, lo que Dios no quiere que yo haga. ¿O solo le sucedía a Pablo? ¿No le sucede a usted también, hermanos? Que usted dice, yo quiero hacer esto, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer otras cosas en nuestras vidas. Amén. Vamos aquí a Marcos, ¿verdad? ¿Ya leímos Marcos? No. Marcos 2:27, por favor. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Note, hermanos, para aquellos que siempre andan lidiando, el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, para beneficio del hombre. El libro de Romanos dice, hay gente dice que tiene, hermanos, diferentes de días a días. Y hace caso. Y hay otros que no. El libro de Colosenses dice, si alguien guarda el sábado, hágalo para Cristo. ¿Es malo guardar el sábado? No. No es malo. ¿Lo hace más santo guardar el sábado? No. ¿Qué me hace más santo? Apartarme para Dios y buscar mi justificación en Cristo. ¿Está bien que guarden el sábado? Si quieren, sí. Pablo dice en Colosenses que nadie nos juzgue en comidas y bebidas y en días de fiesta. Y si alguien quiere guardar el sábado, que lo guarde. Pero el que guarda el sábado dice que no juzgue al que no guarda el sábado. Y el que no guarda el sábado, que no juzgue al que guarda el sábado. ¿Sabe por qué dice? Porque para Dios lo hace. Entonces, hermano, la gente se habían confundido que Dios había hecho un día más santo que los otros días. El sábado no es más santo que el domingo. Y el domingo no es más santo que el lunes. ¿No dice la Biblia que este es el día que Jehová creó? Entonces, hermanos, mano de quién son estas creaciones, hermanos, que miramos ahora este día. De Dios. Dice mucha gente, qué feo está el día. Ahora, el que están feos son ellos, hermanos. Dios hizo las cosas bonitas. ¿Va que sí?
Ay, qué horrible está mi día. ¿Cómo te va tu día ahora? Mal. Y sabe que hay días que hay gente que hasta maldice ese día por tan mal que le ha ido. Hermano, mire que mal agradecido, que se tapen la nariz y que se mueran, ¿no? Pues sí, si están tan enojados, hermano, de que están enojados por ese día. ¿Sabe que otros dicen, maldigo el día que nací? Imagínense, hermano. Dios bendiciendo el día y aquellos maldiciendo los días. Qué ridículo. Ok, verso 11 del capítulo 5. Entonces, él le respondió, hermanos, porque tenían este argumento entre los fariseos y los líderes. Y él le respondió, el que me sana, perdón, él le respondió, el que me sanó, hablando de hermanos, el hombre que llevaba la camilla, porque le dijeron, no te es lícito llevar la camilla, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Hermano, le dijo, yo no les voy a hacer caso a ustedes. Él me dijo que me llevara a mi cama y yo me voy a llevar a mi cama. Qué coraje les ha de haber dado a esa gente, hermanos. El que me sanó me dijo, llévate tu cama, y ¿saben qué? Como me sanó, también me llevo la cama. Hermanos, esos se quedaron más duros que aquellos mexicanos cuando comen chile y que están llorando, hermano. ¿Usted ha visto gente comer chile, hermano? Qué rico le hace. ¿Sí o no? Eso no está rico, estar llorando, hermano. ¿O será rico llorar? Bueno, al que le gusta llorar, va que llore, ¿verdad? Gloria, eso está rico, dicen, pero hermano, las lagrimotas y luego hasta le hacen así. Ay, 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 hermano. Pero así se quedaron enchilados los judíos. Se quedaron bravos. Le digo, I don't care. Ustedes me dicen que no me lleve la camilla, pero el que me sanó me dijo, llévate la camilla. Y ¿saben qué? Yo me voy a llevar la camilla. ¿Sabe qué se dio cuenta? Que los religiosos jamás pudieron sanar a este paralítico. Muchos religiosos hay, hermanos, solo juzgando. Pero el único que puede sanar, hermanos, y hacernos libres a nosotros es Jesús. Amén. 2:28 de aquí de Marcos, por favor. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es Él? Señor del reposo. ¿Qué le dijo? Yo puedo hacer lo que yo quiero. Ahora sí, como la canción de aquel, ¿verdad? Que dice, aquí, hermanos, yo soy el rey. Jesús le dijo, yo soy el Señor del rey. Yo soy el Señor del sábado. ¿Sabe qué significa sábado, hermanos? Reposo. ¿Y sabe quién es nuestro único reposo? Si usted no tiene a Cristo, no tiene reposo. Tener a Cristo, hermano, es reposar de nuestros pecados. Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga. Hermanos, el hombre cuando está acusado de su pecado, hermano, está, a ver quién lo ve. Hermano, pero el que nada debe, ¿por qué nada debe? Porque Cristo le perdonó los pecados. Ahora ya no le debe a nadie. Bueno, si debe dinero, pague. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de pecados, ¿ok? Hermanos, Cristo ya no nos juzga de pecado. Entonces no estamos deudores a Cristo y estamos en su reposo. Hermanos, mire, si no tenemos a Cristo, hermanos, de nada sirve que hasta guardemos el sábado. Si usted no guarda ese reposo que es Cristo Jesús. Amén. Versos 12 y 13. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Había tanta gente, hermanos, cuando leímos al principio dice que había una gran multitud de gente, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿sabe qué demuestra esto? Que Jesús era un judío como los demás judíos. Que, hermanos, entre la multitud de los judíos, ¿qué pasó Cristo?
Se desapareció porque se hacía ver como cualquier otro judío. Hermanos, él se vestía como judío, él comía como judío, roncaba como judío. Hermanos, él era un judío más. Y cuando le preguntaron, ¿quién es? Y él empezó a buscar, dijo, no está. No está. ¿Se acuerdan al ciego, hermanos, cuando lo sanó? ¿Quién te sanó? Yo no sé. Yo solo sé que era ciego, pero ahora veo. Dijo el ciego. ¿Cómo se llamaba el ciego? Bartimeo. Él le dijo, yo solo sé que era ciego, pero ahora veo. Hermano, la gente quería saber, hermano, cómo le hizo y todo eso. Hermano, él le dijo, yo no sé. A él le preguntaron, ¿dónde está? No sé dónde está. Pero ¿saben que él me dijo que me iba a la camilla y yo me la llevo? No sé cómo lo voy a hacer, pero pues yo me la llevo. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mire hermanos, era la tradicional de que después, hermanos, de que usted había sido sanado, tenía que ir al templo. ¿Se acuerda? En el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, hermanos, tenía que ir a dar ofrendas, hermanos, por el agradecimiento. Después le halló Jesús en el templo, hermanos, no después de eso, porque ella no andaba con la camilla, hermanos, muchos creen que tal vez fue el siguiente día, o tal vez después de eso, pero después, hermanos, aquí dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Mire lo que importante, ¿se acuerda que aquel le dijo? Tus pecados te son perdonados. A este que le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa, ¿qué? Peor. ¿Puede haber enfermedades por causa de pecado? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Claro que sí. La desobediencia, hermanos, trae enfermedades pecaminosas. Y le dijo, ¿sabes qué? Le aconsejó y le dijo, no peques más, no vaya a ser que te venga una enfermedad más peor. Pero todo el tiempo las enfermedades vienen, hermanos, por causa del pecado. No. ¿Se acuerdan de aquel otro hombre? Le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Su mamá, su papá, él? ¿Quién pecó? ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguno. Esto lo había hecho él para glorificarse. O sea, no todo el tiempo es por pecado, pero sí hay enfermedades por pecado. Y leí, hermanos, que la mayoría de enfermedades por el pecado, ¿sabe cuáles son? Mire, hermano, pudiéramos decir rapidito mucho el adulterio. ¿Sabe que cuál es el pecado número uno? ¿Por qué la gente se enferma, hermano? Los corajes. Dice que no haya odio entre nosotros, hermanos, para que no se vuelva, dice, una raíz de amargura. Y empieza, hermano, y dice, no perdona, hermano. ¿Y sabe que ese es uno de los pecados bien tremendo en las personas? La gente, hermano, no vive cómodo, no duerme, le da insomnio, hermano, alta presión y qué tanta cosa, hermano, le da por no dormir bien. Es que le voy a pasar el tren encima y nomás que la vea le voy a reclamar, le voy a decir, le voy a, hermano, arreglando los problemas en la noche, hermano, cuando está durmiendo, hermano. Ahora, otros problemas de pecado, los pecados inmorales. ¿De dónde salió el SIDA, la gonorrea, hermanos, y todas esas enfermedades? Por el pecado. ¿De dónde salió? Porque la gente, hermanos, peca. Ahora dicen, no, hay que protegernos y con eso, hermano, es pecado. No importa qué protección busque, es pecado. Y ¿sabe qué, hermano? Jesús le dijo, no peques para que no te venga algo peor. ¿Podía venirle algo peor? Bueno, Jesús dijo que sí. ¿Sabe, hermanos? Jesús sanó 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? ¿Sabe que todo el mundo anda buscando sanidad? Pero solo uno regresó a darle gracias a Dios. Muchos quieren ser sanos, pero ¿sabe qué, hermano? Para seguir en sus mismas actividades mundanas. Dígale, Señor, yo quiero ser sano, pero yo te voy a servir a ti el resto de mi vida y empezar a servirle a Dios. Sí,
Ana, hermano, que le dijo, Señor, si me das un hijo, te lo voy a dar a ti. ¿Y qué hizo ella? Se lo dio a él. Samuel, el gran profeta. Oh no, hermano, nosotros creemos que por chulos nosotros, Dios tiene que hacer algo con nosotros, hermano. ¿Verdad? Vamos a ir aquí a Santiago, capítulo 5, verso 14 al 15, por favor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Nota, hermanos, dice, si hay alguno enfermo, llame a los ancianos. ¿Está hablando, hermano, de ancianos de gente mayor de edad, o de qué está hablando ahí? Está hablando de los líderes de la iglesia, hermano, está hablando, llame a los líderes de la iglesia y que lo unjan con aceite. No dice el aceite lo va a sanar, la fe dice lo va a sanar. ¿Qué representa el aceite? El aceite representa la unción de Dios. ¿Sabe que ahora en día, hermano, la gente tiene más fe en el aceite que en la oración? Estaba mirando una foto, hermano, donde a un hombre le dejan caer un gran galón de como unos 5 galones de aceite. Hermano, ese quedó súper ungido, estaba listo para freírlo ya. Estaba listo para que lo frieran. Hermano, no es el aceite, es la fe. Y ungirlos, hermano, es reconocer. ¿Y sabe qué, hermano? Aquel que va a orar le tiene que decir, hermano, ¿usted está bien con el Señor? Que sea la gente sincera. No, ¿sabe qué? Me está molestando esto y el otro. Ok. Dios va a sanar. Vamos a ir aquí a Lucas capítulo 13, verso 1 al 4, por favor. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Sabe? Jesús está diciendo, hermanos, que no es que mueran porque sean culpables o porque sean, hermanos, justos. Hermanos, sucede porque, hermanos, las consecuencias a veces de la vida, hermanos, son así. A veces cuesta entenderla, porque la gente, hermanos, pasa cosas terribles en su vida. Pero a veces decían, no, es que, qué pobrecito, miren, los mataron, hermanos, eran justos. Dice Jesús, no, no eran justos, tal vez no eran justos. O muchos creen, hermanos, porque son justos, nunca les va a pasar nada. No, tampoco, no importa que usted sea justo. Pablo era justo y lo echaron a los leones. Pedro era justo, hermano, y lo mataron. Hermanos, Esteban era justo y lo apedrearon. Hermanos, entonces lo que sea justo no quiere decir, hermanos, que no van a venir injusticias en contra de usted. A veces creemos que la injusticia, hermanos, es porque le está yendo mal en la vida a usted. No, Jesús dice, no, no es por esto ni por el otro. Puede ser, pero no todo el tiempo es lo mismo, no todo el tiempo es por lo mismo. ¿Cuánta gente buena muere? Los malos se quedan y los buenos se mueren, hermano. ¿Sí o no? Miren, muchas veces, hermano, gente malvada, hermano, bien vivita, y la gente, hermanos, humilde, muriéndose. Pero bueno, al final Dios va a cobrar cuentas. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios? Ay, no hay Dios porque tanta injusticia que hay. Ay, qué bárbaros, hermano. Ellos son más buenos que Dios. ¿No ha oído usted gente que yo no creo en Dios porque mire la injusticia que hay en el mundo? Hermano, mire el pecado que hay, hermano. Por causa del pecado hay toda esa injusticia.
quieren un mundo de paz, pero seguir en el pecado. No, las cosas no son así. Versos 15 y 16. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Mire, chismoso, hermano. Aquí después se le pone duro a ¿cómo se llama? Jesús. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban darle un premio. ¿Oh, procuraban? ¿Qué dice? Mire, hermano, el premio que querían darle a Cristo era. ¿Y cuál es el pecado que Cristo había hecho? Sanarlo. Mire, matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hermanos, el problema era que querían matarlo porque hacía estas cosas, hermanos, en el día de reposo. Cuando este hombre, hermanos, confesó que quien le había sanado, hermanos, lo identificó, supieron, hermanos, quién era, entonces dijeron, es este hombre. Y empezaron, hermanos, a perseguirle y a ver, hermanos, cómo hacían para matarlo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya.